El primer año de la cuarta transformación, del desabasto de gasolina a su plan antihuachicol, a la crisis por la liberación de un hijo del Chapo Guzmán, de la aplicación de reformas, recortes, protestas en su contra, a un 15 de septiembre llenos de gritos de apoyo. En su primer año como presidente, Andrés Manuel López Obrador enfrentó de todo tipo de situaciones. Según el presidente López Obrador, en este lapso había tenido suerte, que seguía optimista y que percibía que la mayor parte de la gente seguía creyendo en él. Sin embargo, también reconoció que hubo muchos hechos dolorosos, sobre todo de violencia. Entre ellos destacó las decenas de muertes en Tlahuelilpan, Hidalgo, a causa de una toma clandestina y la masacre de los integrantes de la familia Levarón. A continuación, te presentamos un listado de los momentos que marcaron este 2019. Desabasto y una explosión. Automovilistas formaron largas filas y esperaron por horas. Algunas estaciones optaron por cerrar. Esta escena de desabasto de combustible se repitió en al menos una decena de estados durante enero, apenas el segundo mes de López Obrador en el gobierno. El presidente explicó que se había tomado la decisión de cerrar ductos de Pemex para combatir el robo de combustible, el llamado huachicoleo, lo que generó retrasos en la distribución en todo el país. El mandatario aseguró que había suficiente gasolina, pidió a la gente que tuviera paciencia, pero hubo compras de pánico. La amenaza de Donald Trump y el muro de la Guardia Nacional. En mayo de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un 5% de aranceles a todos los bienes de México si el gobierno no detenía el ingreso de migrantes centroamericanos. El gobierno de López Obrador acordó un plan en el que México se comprometió a reducir el ingreso irregular de migrantes. Para ello, desplegó elementos de la Guardia Nacional, corporación criticada por colectivos ciudadanos, señalando que con ella se sigue militarizando la seguridad pública, ya servido para criminalizar la migración. Los recortes y los reclamos. El gobierno de López Obrador eliminó plazas, redujo sueldos de funcionarios de alto nivel. Hizo cambios en los mecanismos de compras públicas y endureció el control del gasto. Esto con la intención de reducir el tamaño de la burocracia y generar ahorro. La implementación de estas medidas generó reclamos sobre despidos injustos de burócratas, amparos de integrantes del Poder Judicial por las restricciones a los salarios y protestas del sector científico-cultural y el de salud, porque no fluían los recursos necesarios para sus actividades. Incluso se reportó falta de medicinas. La austeridad. En estos 12 meses, los fines de semana de López Obrador viajó a todos los estados de la República. Y lo hizo en aviones comerciales o por carretera. En estos recorridos se lo observó comer en los cafés de los aeropuertos o en pequeñas fondas a un costado de los caminos. En su primer año, el presidente no viajó al extranjero. El culiacanazo. El 14 de octubre, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que el gobierno federal había logrado un punto de inflexión, de tendencia a la baja en el número de homicidios y un quiebre en la percepción de inseguridad que tenía la gente. Sin embargo, apenas 3 días después de su declaración, Culiacán vivió una jornada violenta de balaceras, bloqueo de calles, quema de autos, como resultado de un intento de capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. En un inicio, el gobierno dejó pasar horas sin dar información clara sobre lo ocurrido, hasta que reconoció que hubo un operativo fallido, en el que las fuerzas federales habían detenido al hijo del Chapo, pero luego se optó por liberarlo para evitar que el cártel de Sinaloa hiciera una masacre en Culiacán. Estos hechos desataron una ola de críticas en contra del gobierno de López Obrador, aunque él defendió que se había hecho lo correcto al liberar al hijo del Chapo para evitar que murieran inocentes, entre ellos familiares de soldados que habían sido amenazados. El ataque de la familia Levarón, las masacres. Aún el gobierno de López Obrador seguía siendo cuestionado por el llamado culiacanazo cuando ocurrió una masacre, incluso con repercusión en la relación con Estados Unidos.
9 integrantes de la familia Levarón, que tenían la nacionalidad estadounidense, entre ellos 2 bebés, fueron asesinados el 4 de noviembre por un grupo armado en un punto en la frontera entre Sonora y Chihuahua, en el poblado de Bavispe. Los Levarón, tras sufrir este hecho violento, pidieron al gobierno estadounidense que declarara a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Trump dijo que trabajaría para lograrlo, y en respuesta el canciller Marcelo Ebrard mencionó que México no permitiría que fuera vulnerada su soberanía. Antes del asesinato de los 9 integrantes de la familia Levarón durante el gobierno de López Obrador, ya se habían registrado otras masacres. Ya hay una nueva constitución. El 24 de noviembre en Guerrero, López Obrador presumió que el país ya tenía una nueva constitución por las reformas que había impulsado su gobierno y que han sido aprobadas por el Congreso con mayoría de Morena. Entre ellas está la eliminación de la reforma educativa del presidente Peña Nieto, la de ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva automática, incluyendo a los relacionados con corrupción, huachicoleo y el uso de programas sociales con fines electorales, la de revocación de mandato y consultas ciudadanas, también la ley de austeridad, la que permitió la operación de la Guardia Nacional, y una ley en contra de las empresas fantasma y el uso de facturas falsas que la oposición acusó podía servir para imponer el terrorismo fiscal. Pero la Cuarta Transformación no solo ha dado de qué hablar en el país, sino también a nivel local y estatal. Vámonos a Guaymas, donde el pasado mes de junio la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente clausuró las operaciones de la Terminal Marítima de Mexicana de Cobre, filial de Grupo México en Guaymas, Sonora, luego del derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés. Profepa precisó que las operaciones de la terminal de Mexicana de Cobre no están detenidas en su totalidad, únicamente fue cerrada el área de ácido sulfúrico. A nivel local, en Cajeme, la Cuarta Transformación ha dejado muchísimo de qué hablar. En materia de seguridad, se superan los 400 homicidios en el año, es una cifra récord en el municipio. Hablando de presupuesto, para el caso de Cajeme, las cosas se ponen críticas, no habrá obras de infraestructura para el 2020, nada, cero, nada. Esto por la aprobación del PEF en Sonora. Pero mientras esto sucede, la emoción del espíritu navideño le llegó al alcalde, quien en una posada con medios de comunicación, Sergio Pablo Mariscal, dijo que levantaba la mano para buscar la candidatura a la gobernatura en el 2021. Al día siguiente lo reitera en sus redes sociales, afirmando que sí buscará este cargo. Esto sin duda va a poner más interesante la boleta de las elecciones, que serán las más disputadas en la historia del Estado. Morena quiere el poder por primera vez en el Estado. El PAN buscará venganza por volver y el PRI por retener. Y en el camino el PT, Movimiento Ciudadano y los independientes buscarán dividir el voto a los demás. Soy Rosa Lilia Torres.